Comercio por la conmemoración a los 87 años de aniversario de nuestra facultad. Agradecemos la presencia de nuestras autoridades académicas, docentes, invitados y especialmente a los estudiantes que hoy nos acompañan. Saludamos cordialmente al Magíster David Soruco, director de la carrera de Comercio Internacional, y a todos los estudiantes. Para el inicio de este importante evento, invitamos al Magíster David para que pueda brindarnos una palabra de bienvenida. Muchas gracias. Inicialmente quisiera yo saludar a mi amigo, el docente Cristian Alejandro Arraya. Le agradecemos siempre a todos los docentes que disponen de su tiempo en virtud del compromiso académico. Es para mí, la verdad, siempre ustedes van a escuchar que siempre yo digo, es un honor para mí dar unas palabras de bienvenida, es un privilegio, y realmente es un privilegio en espacios académicos como estos poder dar apertura, en el sentido de que no solamente estoy en contacto, en conocimiento con mentes brillantes o expertise en diferentes áreas o temas que forman parte de la formación profesional integral de todos ustedes, sino que también significa, visto desde un punto de vista futbolístico, si ustedes quieren, un gol más para la carrera, por parte, obviamente, de las autoridades del club. Tener un curso académico que forme parte, que coadyuve a su profesión, es un punto más a favor para ustedes y para nosotros como autoridades. Hoy viene el magíster Cristian Alejandro Arraya, que con toda su experiencia viene a hablar de un tema que puntualmente es materia pura de comercio internacional. Los Incoterms que, viéndolo de un tema criollo, yo sé que aquí también tenemos estudiantes que tal vez no son parte de la carrera de comercio internacional, tenemos diferentes carreras. Para entender criollamente qué es un Incoterms, cuando ustedes van y negocian un vehículo, una moto o cualquier bien, la contraparte les va a pedir, ¿y cómo vamos a hacer con los impuestos? ¿Lo pago yo o lo pago usted? ¿Cómo vamos a hacer con el IMT, la transferencia, la paga usted? Creo que tiene unos golpecitos por acá, ¿usted lo va a chapear? ¿No? Son las cláusulas contractuales entre la cual ambas partes coinciden y perfeccionan un negocio. Si hablamos de Incoterms, son las cláusulas de negocio internacionales en la cual ambas partes, ambos países, hacen este negocio y perfeccionan legal y comercialmente esta transacción. Yo les pido a todos ustedes les presten atención aquí al magíster, un tipo muy preparado, empapado en materia, siempre a la vanguardia. El docente Cristian Alejandro, además de su expertise, siempre está al llamado al compromiso académico. Yo lo felicito, querido profesor, y le agradezco en nombre de la carrera, así como también les agradezco al laboratorio de investigación, que siempre está en constante apoyo a la carrera de comercio para poder fortalecerle a ustedes la profesionalización de manera integral. No están aquí el docente José Luis Laguna ni la profesora Milda, pero siempre les menciono yo, si de reconocimiento se viviera, ellos fueran ricos, pero lastimosamente son reconocimientos que ellos hacen a voluntad y a honores. Le agradezco nuevamente, profe. Jóvenes, aprovechen este espacio académico, generen nuevas ideas, sé que va a ser muy fructífero para todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, director, por sus palabras y por el constante apoyo a las actividades académicas. A continuación, tenemos el agrado de presentar a nuestro disertante invitado, Cristian Arraya, quien compartirá con nosotros un enfoque práctico y estratégico sobre los Incoterms, analizando su aplicación más allá de la teoría y destacando su importancia dentro de las operaciones del comercio internacional. El licenciado Cristian Alejandro Arraya Flores cuenta con
una sólida trayectoria en el ámbito del comercio exterior, aduanas y logística internacional. Inició su carrera profesional en el sector público el año 2013, formando parte de la Aduana Nacional, institución en la cual desempeñó funciones en el área operativa, administrativa y de fiscalización aduanera hasta el año 2019. Posteriormente, incursionó en el sector privado como gerente administrativo y despachante de aduana del grupo Multicomex, empresa dedicada a la gestión del transporte internacional de carga y servicios de despacho aduanero a nivel nacional, destacándose por brindar seguridad, confiabilidad, agilidad en cada operación. Asimismo, se dedica a la docencia universitaria, área que considera una de sus mayores pasiones, desempeñándose como docente de pregrado y posgrado en asignaturas relacionadas con comercio exterior. Sin duda contamos con la presencia de un profesional con amplia experiencia en el ámbito aduanero. Estamos seguros de que el taller permitirá comprender los Incoterms desde una perspectiva más práctica, estratégica y aplicada a la realidad del comercio internacional. De esta manera damos inicio a la conferencia e invitamos al docente que pueda pasar adelante. Un aplauso, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, gracias al laboratorio, muchas gracias a nuestro director de carrera que viene también gestionando distintas conferencias en toda esta semana en coordinación con la facultad, con la semana de la facultad. Bueno, veo que hay bastante participación y eso siempre es bueno, ¿no? Bien, vamos a dar entonces inicio a esta breve conferencia titulada en esta oportunidad Los Incoterms. ¿Sí? Bueno, como ya decía en un preámbulo nuestro director de carrera, esta temática es muy importante dentro de lo que es el comercio internacional, porque de hecho define muchas situaciones en las cuales los vendedores, los compradores, debemos considerarlas al momento de realizar un contrato de compra-venta internacional. ¿Ok? Bueno, arrancamos por favor entonces. Voy a iniciar con toda la parte teórica de los Incoterms. Lo voy a hacer de una forma un poco más rápida, no tenemos mucho tiempo en este tipo de conferencias. Y al final quiero también hacer un tipo de resolución de ciertos ejercicios prácticos para que no quede solamente dentro de lo que es la teoría, ¿de acuerdo? Arrancando entonces, hablamos de qué son los Incoterms. Bueno, los Incoterms son reglas dentro de lo que es el comercio internacional, que las ha creado la Cámara Internacional de Comercio, que es una de las instituciones más importantes que tenemos y representativas en el mundo dentro de lo que es el comercio, ¿no? La Cámara Internacional de Comercio, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de Aduanas, por ejemplo. Esta institución es una, de hecho, de las más antiguas, porque data de 1919, fíjense ese dato. Tiene presencia actualmente con sede en París, Francia, pero tiene distintas representaciones a nivel de más de 200 países en todo el mundo, como también acá en Bolivia, por supuesto. De igual forma, los Incoterms datan de hace muchísimos años atrás. De hecho, nos remontamos a 1936. Es el año en el cual salió por primera vez la versión inicial de lo que son actualmente los Incoterms. ¿Ok? Es decir que, si bien nosotros manejamos a la fecha los Incoterms, estos datan de hace muchísimos años atrás. Y como verán, para que estén vigentes a la fecha, es una gran señal de que en efecto es algo muy importante dentro de lo que es el comercio internacional. Los Incoterms se crearon, bueno, acá voy a hacer una breve introducción. En realidad, antes de que existan estos términos, ya existían otros términos en el mundo, dentro del comercio. De hecho, no sé si han escuchado alguna vez hablar de los términos RAFT. Son términos que han dado inicio o han sido el puntapié inicial a la creación de los Incoterms. Estos términos RAFT se crearon dentro de las operaciones que se realizaban en el país de Estados Unidos. Como Estados Unidos es un país tan grande, en el comercio interno que se efectuaba allí, pues
había muchas discrepancias entre ventas, compras que se realizaban internamente dentro del país. En ese sentido, dentro de lo que es el país de Estados Unidos, se vio conveniente crear una terminología que ayude a definir las obligaciones y las responsabilidades que existen en los contratos de compra-venta a nivel nacional. Y se han creado los términos RAFT. El éxito de estos términos no solamente se quedó en Estados Unidos, sino que traspasó las fronteras ya en las operaciones a nivel internacional que realizaban con sus países vecinos, es decir, con México y con Canadá. Entonces ya no solamente se utilizaba dentro del país, sino también en operaciones ya a nivel internacional que se realizaban tanto con México como con Canadá. De hecho, varios de los términos que actualmente conocemos en los Incoterms son términos que ya existían en los términos RAFT. Por ejemplo, el ex-BOB, por ejemplo, el FOB o el CIF. Son términos que ya fueron creados en los términos RAFT. Que claro, con el nacimiento ya de los Incoterms se los han ido adaptando y mejorando en su función. Es más, y siempre trato de decirles en clases, hay un error que comúnmente se da, no solamente acá en nuestro país, sino en muchos países de la región sobre todo, que es el uso de ciertos Incoterms en una modalidad de transporte incorrecta, ¿cierto? Muchos han debido ver que hay facturas, ejemplo, de un proceso de compra-venta que se realiza por una modalidad de transporte aéreo y que el Incoterms define FOB. Y eso no es correcto. Pero ¿por qué creen que se da ese tipo de casos? Y reitero, eso no ocurre acá nada más, ocurre en México sobre todo, ocurre en varios países de Latinoamérica. Cabalmente porque cuando se creó el término FOB, inicialmente los términos RAFT eran para todas las modalidades de transporte. Entonces se fue generando desde ahí el error que hasta el día de hoy tenemos, que ese es un error y se lo tiene que ir a corregir, que el FOB actualmente solamente es para transporte marítimo. Pero de ahí viene ese error, o sea, tiene un motivo, por así decir, del cual se da no solamente en nuestro país. Entonces, ya una vez que se constituyó, se creó la Cámara Internacional de Comercio, es más, los términos RAFT datan del año 1919. Fíjense, los Incoterms en su primera versión salió en 1936. De hecho, la Cámara Internacional de Comercio nace también en el año 1919. Y la Cámara, ya viendo cuáles eran los inconvenientes constantes que había en las operaciones de comercio internacional, pues decide crear unas reglas, unas cláusulas que ayuden a comprender la operativa dentro de los procesos. Es de esa forma que se ha creado por primera vez la versión de los Incoterms en el año 1936, y de ahí en adelante han salido ciertas versiones que no tenían una fecha definida de salir. Por ejemplo, como ustedes ven, después de la primera versión del 36 salió el 53, el 67, salió el 76 hasta 1980. Ese es el punto a partir del cual la Cámara Internacional de Comercio ve conveniente actualizar los Incoterms por periodos de 10 años en adelante. Por periodos de 10 años. Hasta antes de 1980, como ustedes pueden ver, se actualizaban efectivamente los Incoterms, pero cada y cuando veía conveniente la Cámara Internacional, es decir, cuando notaba que correspondía actualizar, que había ciertos inconvenientes en un determinado Incoterm o habían cosas que añadir a uno, ellos veían conveniente la actualización. Pero es a partir de 1980 en la cual se ha definido que los Incoterms se van a actualizar por periodos de 10 años. Es así que tenemos la versión del 80, la del 90, la del 2000, 2010 y la versión que tenemos hoy en día, que es la 2020. ¿Ok? Entonces, haciendo una breve reseña histórica de lo que son los Incoterms en la actualidad. Adelante, por favor. Ahora, los Incoterms en realidad son muy pero muy importantes porque ayudan a determinar básicamente tres cosas. Y de hecho, si ustedes analizan estas tres cosas, van a entender el por qué realmente es importante el conocimiento de los Incoterms.
Porque gracias a los Incoterms ustedes van a poder definir las obligaciones y responsabilidades entre un vendedor y un comprador, el punto de transferencia del riesgo que tiene o que lo asume el vendedor o el comprador y los costos operativos que implica el proceso como tal. Entonces, fíjense, el desconocimiento de estas reglas sería básicamente un perjuicio, ya sea para el vendedor o para el comprador, porque puede pactar un Incoterm que le salga del margen de los costos que él tenía establecido. O puede ser que en alguna situación el punto de transferencia de riesgo pactado por un Incoterm sea desventajoso, ya sea para el comprador o para el vendedor. O las obligaciones y responsabilidades entre ambas partes no sean exactamente las que yo pensaba que debía ser. Entonces, ahí radica cabalmente la importancia de los Incoterms dentro del comercio internacional. Esa es la importancia. Y es, siempre les digo a ustedes, o sea, sobre todo a los alumnos de comercio internacional, ni siquiera solamente a los de comercio internacional, el desconocimiento de los Incoterms, créanme que les va a poner siempre a ustedes en una situación de desventaja, siempre. Y más al contrario, si ustedes tienen el pleno conocimiento de esto, van a tener una visión mucho más amplia de lo que en efecto es el comercio internacional. ¿Ok? Adelante. Bueno, los Incoterms, ojo, los Incoterms no son un contrato. Por si acaso, no es que usted vendedor y el comprador hemos pactado una operación en un término sí, por ejemplo. Ya tengo un contrato que ya hemos acordado. No, los Incoterms no son un contrato. Es más, los Incoterms forman parte del contrato de compra-venta internacional, mas no son desde ya un contrato. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los Incoterms no definen todo. Por ejemplo, no regulan el tema del pago como tal de la mercancía. No regulan la propiedad de la mercancía. Los Incoterms no tienen nada que ver con la propiedad de la mercancía, o la garantía, o los incumplimientos que ocurran en el proceso de compra-venta. Es decir, los Incoterms no regulan todos los aspectos que están o que ocurren dentro de un proceso de compra-venta. Por tanto, los Incoterms forman parte del contrato, pero en un contrato hay muchas cosas más que no están definidas por los Incoterms. Ahora, los Incoterms se dividen básicamente en dos grupos. Bueno, existe la división tradicional de los Incoterms, como también la división por modalidades de transporte. En este caso, acá en la pantalla tenemos la división por modalidades de transporte. Básicamente, los Incoterms se dividen en este caso por polivalentes y monovalentes. Los Incoterms polivalentes, por eso poli, varios, más de uno, significa que pueden ser aplicados por cualquiera de las modalidades de transporte que tenemos. Puede ser marítimo, puede ser terrestre, puede ser aéreo, puede ser férreo, puede ser fluvial, por cualquiera de estas. Y estos Incoterms son cabalmente los que son polivalentes, es decir, que aplican para una o más modalidades de transporte, incluidos también, por si acaso, el marítimo, porque muchos piensan, ¿no?, que como hay Incoterms que son monovalentes, que se usan directamente en la modalidad de transporte marítimo o fluvial, entonces que esos solamente son para ellos, y estos no podrían ser utilizados para marítimos. No, usted puede utilizar también cualquiera de estos, inclusive en el transporte marítimo. Y tenemos también los Incoterms que son los Incoterms monovalentes, es decir, una modalidad de transporte nada más, que son cabalmente la modalidad de transporte marítimo o fluvial. Y en este caso tenemos 4 Incoterms que son el FAS, el FOB, el CFR y el CIF. ¿Ok? Ahora, si hacemos la división por grupos de los Incoterms, tenemos 4 grupos, que son los grupos E, F, C y D. El grupo E, que es el más fácil de entender porque solamente tiene un Incoterms,
que es el Export. El grupo F tiene 3 Incoterms: el FCA, el FAS y el FOM. El grupo C tiene 4 Incoterms, es el grupo que más Incoterms aglutina. Tiene el CPR, el CIF, el CPT y el CIP. Y por último tenemos el grupo D, que es el DAP, el DPU y el DDP. Es más, las características de estos Incoterms de los grupos, cuando hablamos de grupos, por ejemplo, cuando nos referimos al grupo E, se lo conoce o se lo denomina como grupo de salida, porque es el punto inicial, se sale, es de ahí se origina todo el proceso de salida. El grupo F, que se considera o denomina como el grupo sin pago del transporte principal. Sin pago de transporte principal. Ninguno del grupo F paga transporte principal. El grupo C, que tiene la característica más bien de ser con pago de transporte principal. Y por último, el grupo D, denominado como de llegada, porque en los Incoterms del grupo D cabalmente se efectúan ya en el país de destino, por eso se llaman de llegada. Y en consecuencia tenemos ahí la división por grupos de los Incoterms, que son 4 grupos. ¿Ok? Adelante. Bien, a ver, después de haber hecho esa breve introducción, estoy tratando de ser lo más rápido posible porque en realidad es toda una asignatura, como bien sabrán, y no nos alcanzaría todo el día para explicar todo, pero voy a tratar de ser lo más rápido posible. El primer Incoterm, que es el export, que significa en fábrica, es decir, que la mercancía la entrega el vendedor al comprador cuando la pone a disposición del comprador en la puerta de su fábrica. Este es el primer Incoterm en el cual pertenece al grupo de los Incoterms polivalentes, es decir, que puede ser aplicado por distintas modalidades de transporte. Polivalente. ¿Ok? ¿Cuál es la característica entonces de este Incoterm? El vendedor, fábrica es azul, ¿verdad? Comprador, en este caso es naranja o amarillo, como gusten darle. En este caso, la mercancía, que sería esta, un pallet, supongan, el vendedor le entrega en la puerta de su fábrica. En el piso, para que entiendan bien, en el piso, para que el comprador pase y la recoja. Este es el Incoterm en el cual el vendedor tiene la menos responsabilidad posible sobre el proceso. Obviamente yo como vendedor tengo que embalar, empacar, o sea, la mercancía está totalmente lista, ¿no? Eso no ayuda a alguno. Pero yo la entrego en la puerta de mi fábrica. O puede ser también en un almacén que no necesariamente sea mi fábrica. Pero yo la entrego en la puerta sobre el piso para que se entienda. Y hay el proceso de carguido, ¿no? De cargarlo al medio de transporte del comprador. Todo de aquí en adelante ya es responsabilidad del comprador. Yo como vendedor, cuando he entregado en el lugar acordado la mercancía, ya le estoy transfiriendo el riesgo al comprador. Lo que ocurre de ahí en adelante es tema del comprador, porque yo le he entregado en el lugar, a la fecha y a la hora acordada. Este es el único Incoterm. Y una cosita más que quiero aclararles. La palabra exacta y correcta es Incoterms, con la S al final. No significa que si usted habla de uno es Incoterm. Es Incoterms, por más que hable de uno o de varios, es Incoterms la palabra en realidad. Esa S no es signo de plural, ¿ok? Partiendo de ahí. Entonces, en el Incoterm textual es el único en el cual la exportación, el despacho de exportación, no lo realiza el vendedor. Si ustedes se fijan, esto está con naranja o amarillo. ¿Por qué? Porque quien se encarga del despacho incluso de exportación es el comprador. Reitero, es el único Incoterm en el cual el despacho de exportación lo realiza el comprador, no lo realiza el vendedor. ¿Ok? Adelante. Pasamos al Incoterm FCA,
que significa Free Carrier, este Incoterms tiene dos opciones, es decir, tiene dos formas de aplicarse. La primera, que es cuando se entrega en fábrica o almacén del vendedor. Y uno diría, pero ¿cómo? Recién hemos visto que la mercancía cuando se entrega en el almacén del vendedor o la fábrica del vendedor es ex-work. Sí, pero acá hay una pequeña diferencia. ¿Cuál sería? ¿Qué diferencia? ¿Cuál? La carga. Que acá ya está cargado. Si bien ha recogido el comprador la mercancía de la fábrica, yo como vendedor en un Incoterms FCA, siempre y cuando se ha definido entregar en fábrica, tengo la responsabilidad de cargarla al medio de transporte. Él llega con su camión, ¿no?, a mi fábrica, y yo tengo que cargárselo, yo se lo cargo, y he cumplido hasta ese momento. Es decir, en el momento en el cual la carga está sobre el medio de transporte, yo ya he cumplido, le estoy transfiriendo el riesgo a partir de ese momento al comprador. Vamos a suponer un caso práctico. Nosotros acá dentro de la universidad somos la fábrica vendedora. Nosotros vendemos material de escritorio, sillas, muebles, etc. ¿Okay? Hemos vendido en un término FCA universidad, supongamos. Por tanto, viene el comprador acá a la puerta de la universidad, nosotros se lo cargamos la mercancía que le estamos vendiendo, y supongamos que el chofer inicia y a la media cuadra se choca. Menos de media cuadra, póngale. A 20 metros de lo que ha avanzado se choca. Y lamentablemente ha sido un choque muy importante que ha dañado la mercancía. Uno dirá, pero ni siquiera ha avanzado ni una cuadra de su fábrica, usted me tiene que ayudar, o no, ni nada. Porque yo ya le he entregado en el punto de transferencia del riesgo cargada. Lo que haya ocurrido de aquí a 30 metros es responsabilidad suya como comprador. A eso hace referencia cabalmente los incoterms. ¿A qué ocurriría o quién responde ante ese tipo de situaciones? Porque si no existieran, créanme que uno diría, no, pero ni siquiera avanzó ni una cuadra, usted tiene que responder. Seguro que fuese así, digamos, en el escenario. Pero para eso existen cabalmente los incoterms, para regular ese tipo de cosas. ¿Ok? A partir del FCA, el despacho de exportación lo efectúa también el vendedor. El vendedor. Por eso está ya como azul acá. ¿Ok? Ahora, les decía que dentro de lo que es esta regla de Incoterms, se tiene dos formas. Esta es la primera. Y la segunda es cuando el lugar pactado es un punto intermedio. Volvamos al ejemplo. Nosotros somos la fábrica vendedora y el comprador nos dice, entrégueme, ¿sabe qué? No en su fábrica, entrégueme en la puerta del aeropuerto Biobío. ¿Ok? Ya tenemos el lugar designado. La condición del Incoterms es FCA. Por tanto, nosotros tenemos la responsabilidad de entregar la mercancía en la puerta del aeropuerto Biobío, por ejemplo. Por tanto, el transporte desde fábrica, desde acá de la universidad, supongamos, hasta el aeropuerto, lo asumimos nosotros como vendedores, porque el lugar de entrega ha sido pactado en la puerta del aeropuerto Biobío. ¿Ok? Por tanto, fíjense que está con color azul. El transporte de fábrica hasta el aeropuerto es por cuenta nuestra como vendedores. La mercancía se la entrega cargada en el medio de transporte. En ambos casos, si se dan cuenta, tanto cuando se recoge en fábrica o almacén o cuando se entrega en un punto designado, la mercancía nosotros la entregamos cargada, en ambos casos. Acá lo propio, si yo llego a la puerta del aeropuerto, le digo, mira, ya está, ok, yo cumplo cuando estoy en la puerta del aeropuerto, cargado. No tengo yo que descargarlo incluso de mi propio medio de transporte, porque este es mi camión, por ejemplo. No tengo yo que descargarlo. Quien tiene que hacer es el comprador.
el comprador. O bueno, yo puedo hacer previo pacto interno, lógicamente, ¿no? Pero el riesgo es cuenta del comprador. Si pasa algo, aún así yo haga la descarga, es cuenta del comprador. ¿Ok? Entonces, fíjense, acá tenemos dos formas dentro de lo que es IFC. Adelante, por favor. A continuación tenemos el Incoterm CPT, que significa Cash Pay To, ¿ok? En el cual todos estos que estoy hablando pertenecen al grupo de los Incoterms polivalentes. En este caso, el vendedor se encarga de entregar la mercancía al transportista, al primer transportista, cargada al medio de transporte, y el riesgo lo estamos transfiriendo en ese momento, cuando se entrega al primer transporte. El riesgo. Sin embargo, el costo del transporte lo asume igual el vendedor hasta el país de destino. Es decir, el transporte principal lo asume el vendedor, por eso acá ven con azul. Es decir, claro, uno no entiende muy bien eso, pero en otras palabras, usted contrata el transporte, sin embargo, si ocurre algo, usted no es responsable, por más que usted haya contratado el transporte. Usted está transfiriendo el riesgo a partir del momento en el cual usted le ha entregado la mercancía al transportista. Usted lo ha contratado al transporte en una situación lógica, llamémosla. Uno diría, pero ¿cómo? Usted es responsable. Si usted ha contratado el transporte, yo no, ¿verdad? En los Incoterms no existe eso. Por eso ustedes ven acá, el punto de transferencia del riesgo es cuando la mercancía ha sido entregada al transportista en el país de origen y está cargada. Pay To, ¿ok? La diferencia existente entre un Incoterm CPT y un Incoterm CIP básicamente radica en el seguro. Dentro de las 11 reglas que tenemos en los Incoterms para la versión 2020, hay dos Incoterms que exigen o que obligan la contratación de una póliza de seguro, que son cabalmente el CIP y el otro es el CIP. Y siempre les digo que una forma básica de darse cuenta que Incoterms tiene seguro es por la letra I. Esta letra I, porque significa seguro, insurance, seguro. Solo hay dos Incoterms cabalmente que llevan la letra I. Por tanto, ahí ya se están dando cuenta cuáles son los Incoterms que obligatoriamente llevan la póliza de seguro. Ya en esta regla en esta versión de los Incoterms 2020 se ha definido una diferencia entre lo que es el seguro entre el Incoterm CIP y el Incoterm CIP, que básicamente radica en el tipo de cláusula. El Incoterm CIP implica un tipo de cláusula mucho mayor, con una cobertura a todo riesgo, por el Instituto de Seguro de Londres, es decir, una cláusula tipo A, mientras que el CIP con F solamente una cláusula del tipo C, menos riesgo. En este caso, ¿qué implica? Fíjense, es exactamente lo mismo que el CPT. ¿Por qué? Porque la mercancía la entregamos al transporte inicial, cargada, pagamos el transporte hasta que la mercancía llegue al país de destino. El riesgo lo transferimos cuando entregamos al transportista inicial, hasta ahí, CPT. Pero a diferencia del CPT, existe la póliza de seguro, el seguro insurance. Es decir, que en un Incoterm CIP, el vendedor también debe contratar el seguro a todo riesgo, hasta el país de destino. Normalmente es hasta la entrega final, puede ser en fábrica, puede ser en almacén del importador o donde él haya designado. Entonces la diferencia radica propiamente en el tipo de seguro. Primero, entre el CPT y el CIP, en el seguro. Es el seguro, porque el CPT no tiene seguro. Al CPT le aumenta el seguro y se vuelve CIP. Sencillo. No hay ningún converso. Adelante, por favor.
Posteriormente ingresamos a los Incoterms del grupo D, que es el grupo de llegada, como les decía, que tiene 3 Incoterms. En este caso, básicamente, estos 3 Incoterms son muy similares. Son muy similares entre sí, porque la diferencia existente entre uno y otro es simplemente una cosita. Porque después los 3 son iguales entre sí. Por ejemplo, iniciando hablando del DAP, que significa Deliberated Place, ambos, los 3 Incoterms del grupo D, se entregan en destino, es decir, en el país de destino. En este caso, el vendedor asume mayor riesgo en los Incoterms del grupo D, porque él es el responsable de entregar la mercancía en destino. En destino. Si ustedes se fijan, el costo es que el vendedor asume el transporte hasta entregarla en el país de destino, en el lugar acordado. Normalmente es en fábrica o almacén del importador, del comprador. Entonces, en un Incoterms DAP, yo como vendedor le entrego la mercancía en la puerta de su fábrica, en el lugar designado, en el país de destino. Pero la mercancía va a estar cargada. Acá está, fíjense, cargada. Por tanto, el descarguío corre por cuenta del comprador. Aquí ven. Ese costo del descarguío o el riesgo del proceso de descarguío ya asume el comprador. El pago de impuestos, derechos arancelarios, tasas arancelarias, almacenajes, autorizaciones previas, certificaciones, permisos de importación, ya corre por cuenta del comprador. Es decir, en un Incoterms DAP, el vendedor se encarga de entregar la mercancía en el lugar designado, en el país del comprador, con la mercancía puesta sobre el medio de transporte de llegada. El proceso de descarguío, el pago de tributos, almacenajes, agencia despachante, etc., corre por cuenta ya del comprador. Todo lo demás corre por cuenta del comprador. Adelante. Ahora, acá tenemos el Incoterms DPU, que significa Delivered at Place Unloaded, DPU. Si ustedes se fijan en esta lámina, en relación a lo que habíamos visto antes del DAP, es básicamente la misma. ¿Dónde radica la diferencia? La descarga. O sea, la única diferencia que hay entre el DAP y el DPU es esta, que en el DAP estaba acá y en el DPU la descarga. El DPU es el único Incoterms que implica que el vendedor entregue la mercancía descargada. Es el único, no hay otro Incoterms que obligue a que la mercancía sea entregada descargada. Entonces, fíjense, por eso les decía, entre estos 3 Incoterms básicamente son muy similares, porque del DAP al DPU la única diferencia es el descarguío. Después, el costo del vendedor es hasta que la mercancía se entregue en el lugar acordado, en el país de origen, ejemplo, fábrica o almacén del comprador, en su puerto, pero con la mercancía ya descargada, es decir, puesta en el piso, para que él ya se encargue de lo que quiera. Yo se lo he colocado en la puerta de su fábrica, listo. A partir de ese momento, el costo de ahí en adelante o el riesgo lo asume el comprador. Cuando salió esta versión de los Incoterms el 1 de enero del 2020, hubo una discrepancia, porque se entendía que este era el Incoterms más completo, porque le entregaba al comprador la mercancía ya puesta en el piso de su fábrica. O sea, había una discrepancia entre varios profesionales del rubro, en el cual se pensaba en realidad que este era el Incoterms más completo, porque a usted le entregan la puerta de su fábrica, pero ya descargada inclusive. Y ningún otro Incoterms hace eso. Pasemos por favor al siguiente. Este es el Incoterms DDP. Ahora, si ustedes ven esta imagen, ¿a qué les hace recuerdo? ¿A qué regla?
¿Cuál sería esta regla? Si no ven ahí el nombre, lógicamente, supongan que ven la imagen, solamente esta imagen. ¿Qué Incoterms sería? DAP, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se entrega en el lugar de destino designado, en país destino, ejemplo, la fábrica, el almacén del comprador, la mercancía cargada sobre el medio de transporte. El costo lo asume hasta ese momento, hasta que entrega ahí, y el riesgo también lo asume hasta que se entrega la mercancía en el lugar designado con la mercancía puesta sobre el medio de transporte de llegada. DAP. Entonces, ¿dónde está la diferencia del DAP y del DDP? En esto. En que en el DDP implica que el vendedor asuma los costos de los impuestos, de las tasas arancelarias, del almacenaje, de alguna gestión, tal vez el producto necesitaba un permiso, una autorización previa. Entonces, todo eso lo asume el vendedor. Mientras que en el DAP, quien lo asume eso es el comprador. El punto de entrega, el riesgo es el mismo. La diferencia, reitero, está en el servicio o en el despacho de importación. En el DAP, el despacho de importación lo hace el comprador, mientras que en el DDP, el vendedor asume todos los gastos originales. Por tanto, ya analizando de mejor manera, se entiende que en efecto este es el Incoterms más concreto. ¿Por qué? Porque implica un mayor costo para el vendedor, porque el vendedor asume los impuestos de importación, el costo del servicio de la agencia despachante de aduanas que va a hacer el proceso, el costo del almacenaje, si es que requiere alguna autorización previa, igual lo tiene que gestionar el vendedor. Acá el comprador lo único que hace es recibir su mercancía en el puerto de mi fábrica, ejemplo, pero con la mercancía cargada. Pues yo tengo que descargar. Eso es lo único que hace en este caso el comprador, porque él ya no asume ningún pago, solamente el descarrío. Hasta acá se entiende, por favor, señores. Porque iniciamos con el Incoterms PAS, que este corresponde al grupo F. En el grupo F tenemos 2 Incoterms marítimos y en el grupo C también 2. El Incoterms PAS, que significa Free Alongside Ship PAS, ¿Qué significa? Que el vendedor tiene la obligación de entregar la mercancía al lado o al costado del buque. Al lado o al costado del buque. Ejemplo, acá está el buque en el puerto, Esto es el puerto. Y usted coloca la mercancía al costado del buque, lista para que el comprador la cargue. Usted hasta dejar la mercancía al costado del buque, y es responsabilidad de usted el costo hasta ese punto y también el riesgo. El despacho de exportación, como bien saben, lo hace el vendedor. En todos los Incoterms, excepto el Export, el despacho de exportación lo hace el vendedor. El Export es el único, les había indicado, en el cual la exportación la hace el propio comprador. El único. Después en todos los demás es el vendedor. Por tanto, este Incoterms se aplica para las operaciones por vías marítimas, fluviales, que se realizan, Y implica que el vendedor va a entregar la mercancía al costado del buque, como ven acá. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un Incoterms FAS y un Incoterms POP? Pero antes. Como la obligación del vendedor es entregar la mercancía al costado, todo en adelante es responsabilidad y obligación del comprador. Es decir, la contratación de la empresa marítima, el proceso de importación, descarguillos, almacenaje, todo lo que hay en adelante es obligación del comprador. Por eso está en amarillo. Quien contrata esto es el el comprador del transporte. Los Incoterms no son solo reglas, son las vías del tren que mueven la economía mundial.